Paulita, muy buenas tardes, Caro. Muy agradecido por la invitación a conversar con ustedes sobre este tema dramático en salud. Bueno, doctor, de manera sencilla y para nuestros oyentes, expliquemos qué es la endometriosis. Sí, mira, la endometriosis es una enfermedad feroz que, como tú lo has mencionado, afecta a muchísimas mujeres en el mundo. Se estima que 190 millones de mujeres o una de cada 10 pueden padecer la enfermedad, pero sobre esto estoy seguro que hay un subregistro enorme porque hay un montón de mujeres circulando por ahí con dolor y con toda la sintomatología que no se les ha puesto la suficiente atención o no han sido referidas en forma oportuna y que pueden estar clasificadas como otro tipo de enfermedades que no son endometriosis y que a la hora de la verdad sí lo son. La endometriosis es fundamentalmente la localización anormal del endometrio. El endometrio es el forro interno del útero que se desprende todos los meses en forma de sangrado menstrual. Cuando este forro interno, este tejido se localiza anormalmente por fuera del útero, en otras localizaciones como los ovarios, como la membrana peritoneal del abdomen, como las trompas de falopio y en algunas instancias en el tracto digestivo, el apéndice, etcétera, esto se llama endometriosis. Y ese endometrio de localización anormal, al igual que el de localización normal, en el momento de la llegada de la menstruación, también sangra, también produce cambios inflamatorios, pero ese no sale, sino se queda ahí inflamando, produciendo distorsión de la anatomía, produciendo inflamación, dolor y alteraciones ya conocidas de cómo afecta esta localización anormal del tejido, la fertilidad, la sexualidad, la calidad de vida de la mujer y principalmente su afectación por dolor, que no es solamente físico, sino dolor emocional. Doctor, usted sabe que aquí los oyentes siempre son protagonistas y desde esta mañana están mandándonos ya preguntas para usted y nos escriben a la línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi hija tiene 15 años y su periodo menstrual es muy doloroso y traumático. ¿Qué puede tomar para disminuir esos síntomas? Saludos desde Palmira Valle. Ahí yo le tengo una pregunta y la quiero añadir, doctor. ¿Cómo hacemos para saber si la niña podría tener endometriosis o simplemente puede ser un periodo menstrual fuerte? Sí, mira, importantísima la pregunta y es tremendamente doloroso que una niña a los 15 años recién desarrollada empiece con esta sintomatología, pero muchas lo hacen. Un interrogatorio médico cuidadoso con un examen clínico empático puede tener un altísimo grado de precisión en el diagnóstico de la endometriosis y con esto puede ser suficiente para iniciar el manejo inicial de esta niña. El manejo inicial usualmente es con medicamentos antiinflamatorios de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno, etcétera, etcétera, que se toman durante los días de la menstruación. Si esto no es suficiente, el siguiente paso puede ser poner a esta niña en píldoras anticonceptivas que se toman en forma continua en ciclos de 3 meses para mirar si esto le alivia el dolor. Si no hay alivio del dolor con estos 2 primeros pasos y ante la fuerte sospecha clínica de endometriosis, existen métodos no invasivos para el diagnóstico. Uno de ellos es la ecografía intravaginal, que no siempre es practicable en una niña de 15 años si no ha comenzado su vida sexual activa, o las imágenes por resonancia magnética. La ecografía es un método mucho más económico que la resonancia magnética, pero no siempre es practicable, bien sea porque no se ha comenzado la vida sexual o si habiéndola comenzado la niña no tolera este examen por dolor, porque este examen puede ser muy doloroso. Entonces, en ese caso estaríamos abocados a las imágenes por resonancia magnética. Antes se hacían laparoscopias, o sea, poner un endoscopio a través del ombligo, bajo anestesia general, y mirar el abdomen por dentro. Eso ya no lo hacemos. Eso ya es parte de la prehistoria del abordaje a la endometriosis, porque sabemos que con el examen clínico y los exámenes no invasivos
tenemos un altísimo grado de precisión para la detección de esta enfermedad, inclusive en mujeres tan jóvenes como la que me está relatando. Recuerden que a esta hora hablamos con el doctor Ricardo Rueda sobre la endometriosis. Si quieren hacerle alguna consulta, pueden marcar rápidamente al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Doctor, quiero preguntarle si esta condición es hereditaria o se desarrolla con el tiempo y el entorno. Buenísima pregunta, Carlos. Mira, hay una predisposición genética que está plenamente documentada y plenamente estudiada, pero esa predisposición genética puede estar alimentada por exposiciones ambientales o lo que llamamos epigenética, exposiciones a ciertos tipos de alimentación, a cierto estilo de vida, que hacen que aumente la posibilidad de esta endometriosis o de esta enfermedad de empeorar. Sin duda tú hace unos minutos al comienzo del programa hablabas de las dietas inflamatorias, de los alimentos proinflamatorios que indudablemente son unos alimentadores para esto. Las hormonas que alimentan esto son los estrógenos, que aumentan la actividad inflamatoria en la endometriosis, la exposición a contaminantes ambientales que actúan como unas superhormonas o que se llaman comúnmente los disruptores químicos endocrinos, en lo que tomamos, en lo que comemos, en lo que respiramos, con todas estas comidas ultraprocesadas, alimentos, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, son ciertamente alimentadores de este tipo de enfermedad que tiende a ser progresiva y, pues, de nuevo, muy incapacitante. A esta hora nos llama Gabriela. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenas tardes, Gabriela de Manizales. Sí, señora, adelante. Pues mi pregunta es que mi hija tiene 23 años. Entonces, pues hasta ahora no ha tenido relaciones. Pero ella tiene un flujo demasiado, o sea, que parece como límpido. Porque cada que se quita pues el interior pues queda como blanco, como si fuera, y a ella le dijeron que tenía candiditis, algo así, no sé. Entonces, a ver qué me podría decir el doctor. Muchas gracias. Doctor. Sí, usualmente la sintomatología que manifiesta su hija Gabriela no es una sintomatología que sugiera la endometriosis. Estos aumentos de las descargas o de flujo vaginal usualmente obedecen a otro tipo de problemas y sí, con mucha frecuencia, infecciones por microorganismos que no deben estar allí en los genitales de la mujer, como por ejemplo los hongos, la cándida, que fue lo que le dijeron a tu hija. La candidiasis vaginal es una de las infecciones más frecuentes y esto se trata en forma muy efectiva con los tratamientos que comúnmente llamamos antimicóticos, que bien pueden ser locales a través de óvulos y cremas o sistémicos a través de medicamentos tomados con un potencial de curación del 100%. Pero no es sintomatología sugestiva de endometriosis esto que relatas. Doctor, ¿es posible prevenir la endometriosis de alguna manera? Muy difícil, Caro, muy difícil porque esta endometriosis usualmente tiene una connotación silenciosa. Segundo, de predisposición genética. Hay algunas situaciones en que hay problemas obstructivos del tracto genital de la mujer, que son usualmente malformaciones congénitas de este tracto genital, como los tabiques vaginales. Hay una situación que se llama límite perforado, etcétera, que impiden la salida del flujo menstrual normal y que hacen que haya una menstruación retrógrada, o sea que el sangrado menstrual se devuelva por las trompas y llegue a la cavidad abdominal. Entonces, en pacientes con este tipo de diagnósticos, ellas deben ser intervenidas
oportunamente para evitar el desarrollo de esta enfermedad o el empeoramiento de esta enfermedad. De otro lado, pues llevar un estilo de vida sano, con control adecuado de peso, con minimizar los consumos en la dieta de los alimentos que ya revisamos, minimizar el consumo de azúcares, carbohidratos, de productos lácteos ultraprocesados, de carnes rojas, etcétera, que son es lo que llamamos las dietas proinflamatorias, también ayudan a prevenir este problema. Pero la mejor manera de evitarse problemas es consultar tempranamente a especialistas empáticos y que conozcan esta enfermedad a fondo para que haya un diagnóstico temprano. Se estima que una niña, desde que comienza los síntomas hasta que se le diagnostica la endometriosis, el retraso puede ser hasta de 10 años en esto. Entonces sí hay que tenerla como primer lugar en la lista como causa de dolor pélvico en la mujer y descartarla. A esta hora nos llama Pilar. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere consultar hoy? Muchas gracias. Buenas tardes. Me encuentro en Bogotá y quisiera hacer la siguiente consulta. ¿Es posible que una persona que sufra de miomas o de miomatosis también pueda de manera simultánea sufrir de endometriosis? Sí, claro, y bien importante la pregunta, porque la endometriosis pertenece a una familia de enfermedades que afectan todo el tracto genital femenino. Está la endometriosis, está la adenomiosis, que es la localización de este tejido endometrial dentro del espesor de las paredes del útero, y la miomatosis es un primo de estas enfermedades, pertenecen a las enfermedades del tracto genital femenino, y claro que sí, pueden coexistir. Doctor, hablemos sobre el tema de la infertilidad. Muchas mujeres preguntando qué tan posible es que teniendo endometriosis estén más cerca de padecer el tema de la infertilidad. Importantísimo, Caro. Es decir, la sintomatología de la endometriosis más frecuente es el dolor y la infertilidad. Y la infertilidad es debida, bien sea a una alteración en la anatomía de la pelvis por los problemas de inflamación y cicatrización que causa esta enfermedad, que no dejan que ni las trompas de falopio funcionen bien, que los ovarios tampoco funcionen bien en su actividad ovulatoria, que la calidad de los óvulos esté disminuida, que la habilidad que puedan tener los espermatozoides en su excursión desde la vagina hasta el encuentro con el óvulo encuentren también dificultades por diferentes mecanismos que hacen que esa actividad inflamatoria sea hostil también para los espermatozoides. Entonces es muy, muy frecuente. Sin embargo, debo hacer claridad en que la endometriosis se estratifica en grados de severidad desde las más leves hasta las más severas o las más extensas, y sabemos que el compromiso de la fertilidad sucede en todas las pacientes con endometriosis leve y endometriosis severa. Y sabemos que los tratamientos de fertilidad se deben individualizar. Para las pacientes con casos de endometriosis más severa necesitan tratamientos mucho más agresivos, usualmente de reproducción asistida, que conllevan la utilización de la fertilización in vitro, etcétera, etcétera. Y las pacientes con infertilidad debido a endometriosis más leve necesitan usualmente de tratamientos menos agresivos, pero por eso es tan importante que la paciente con endometriosis que tiene deseo inmediato de fertilidad sea valorada muy oportunamente por personas que conozcan a fondo esta enfermedad y que le puedan ofrecer un tratamiento en forma adecuada. Y a esto se le suma el momento de vida de la mujer, la edad de la mujer, que pues es el almanaque reproductivo le pasa una cuenta de cobro muy injusta a la mujer, en cuanto que a medida que avanza la edad van disminuyendo sus posibilidades de lograr un embarazo, y si encima de todo hay una endometriosis de por medio, esto debe abordarse en forma muy, muy ágil y rápida para ofrecer tratamientos que de verdad le ofrezcan la oportunidad de ser mamá. Doctor Rueda, hablemos de los tratamientos. ¿Qué opciones tienen las mujeres que tienen endometriosis? ¿Qué posibilidades hay para ellas? Sí, mira, los tratamientos varían de acuerdo al momento de vida de la mujer
a sus síntomas principales y a su deseo de fertilidad. Y básicamente son 3 grupos grandes de tratamiento. Uno es los tratamientos médicos con medicamentos, como los que hablamos ya para la niña de 15 años de Palmira, que son la utilización de los analgésicos antiinflamatorios, la utilización de manejos hormonales como las píldoras anticonceptivas o los compuestos a base de progesterona, como es el caso del Dienogest, o otros medicamentos que han sido aprobados recientemente que frenan la producción de estrógenos de la mujer, ya que sabemos que los estrógenos son como la gasolina para este incendio. Entonces están estos tratamientos médicos y hormonales que usualmente se reservan para pacientes que no tienen un deseo inmediato de fertilidad, que una vez diagnosticadas con endometriosis, su problema principal es el dolor y no tienen deseo inmediato de fertilidad. Sin embargo, en estas pacientes hay que valorar muy bien qué tan extensa es la endometriosis y qué tanto potencial tiene de dañar su deseo de fertilidad en el futuro, que si bien no es en el momento actual, sí en unos años puede querer ser mamá. Entonces hay que mirar la posibilidad de preservar la fertilidad de estas pacientes por medio de guardarles sus óvulos congelados, etcétera, etcétera. Ese es el primer grupo de tratamiento. El segundo grupo de tratamiento es el tratamiento por medio de cirugía. Y a este respecto, las cirugías de endometriosis no están indicadas en todas las pacientes, y si están indicadas, hay unas indicaciones muy precisas para hacer cirugía. Deben ser hechas por manos muy, muy, muy expertas, por cirujanos que conozcan a fondo el comportamiento de esta enfermedad y que procuren cuidar la fertilidad de esas pacientes, ya que muchas cirugías que no se hacen en forma juiciosa lo que hacen es dañar el potencial reproductivo de estas pacientes, porque les dañan su reserva de óvulos en los ovarios, y después estas pacientes tienen más dificultad aún para lograr un embarazo. Entonces estas cirugías usualmente deben ser hechas por manos expertas, y esas manos expertas deben procurar hacer una sola cirugía, la única, y ya estas cirugías repetidas, incompletas, hechas en forma con resecciones que dejan enfermedad residual, etcétera, etcétera, eso ya no se debe hacer. Esa historia de las pacientes que vienen con un prontuario de 5 laparoscopias, eso ya no debe existir, sino una sola cirugía hecha por manos muy, muy expertas. Y el tercer grupo de tratamiento es para la paciente que ya tiene un deseo inmediato de fertilidad, que son una gran proporción de pacientes. Esas pacientes deben recibir el tratamiento de fertilidad que les ofrezca las posibilidades más altas de un embarazo en el periodo más corto de tiempo posible. Y usualmente se requieren técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro. Se asocia con muchísima frecuencia a depresión, y esta depresión se ve empeorada no solamente por el dolor, sino por los tratamientos hormonales que se ofrecen para la endometriosis. Los tratamientos a base de hormonas como la progesterona. La progesterona es una hormona que se asocia con depresión, se asocia con retención de líquidos, se asocia con aumento de peso, se asocia con aparición de piel grasosa, todo un montón de cosas que una mujer no quiere oír. Y sabemos que en el intento de nosotros aliviar el dolor con este tipo de tratamientos, pues estamos produciendo una afectación de su esfera emocional en una forma muy, muy importante. Otros tratamientos, como a base de unos compuestos que llamamos los análogos de la GnRH, como son el leuprolide, la triptorelina, todos estos compuestos lo que hacen es frenar la producción hormonal de la mujer y hacer que su producción de estrógenos y de hormonas en los ovarios se vuelva prácticamente cero, lo que en términos concretos lo que produce es un estado de menopausia transitoria mientras dura el efecto de estos medicamentos, y esto también tiene consecuencias emocionales muy importantes
además de físicas, de todos los trastornos de los calores, sudoración, resequedad de los genitales, resequedad vaginal, etcétera, que son problemas que impactan también directamente las emociones de la mujer. Entonces, como te digo, es una enfermedad que, como enfermedad de sus síntomas, afecta a la mujer y se asocia con trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, pero además los tratamientos médicos que se ofrecen para esto pueden empeorar esta situación. Doctor, nos pregunta una seguidora en Instagram. Por favor, pregúntale al doctor si la endometriosis me puede generar cáncer porque los dolores son horribles. Es muy improbable que la endometriosis se asocie o predisponga a un cáncer. Hay reportes de algunas localizaciones de endometriosis, particularmente cuando se localiza en el ovario y produce los quistes de endometriosis en el ovario, que se conocen con el nombre de endometriomas. Algunos de estos endometriomas, con muy baja frecuencia, pueden tener un potencial para desarrollar un cáncer de ovario, que se conoce comúnmente como el carcinoma endometrioide del ovario. Hay algunos otros tipos de células en estos endometriomas que también pueden generar otros tipos de cáncer del ovario más raramente. Pero esta es una gran excepción. Esta es tal vez una de las preocupaciones menores con el diagnóstico de endometriosis porque es exótico. Doctor, también a través de la línea de WhatsApp nos preguntan si la hinchazón excesiva de los senos y de la parte baja del abdomen cuando se tiene la menstruación tiene alguna relación con la endometriosis o a qué se debe. Claro que sí, esa es unas manifestaciones que lo único que están indicando es una sensibilidad especial de esa paciente, de esa mujer, hacia sus hormonas endógenas, hacia sus propias hormonas. En el caso de los senos, la congestión que produce en los senos, la propia producción de progesterona, es manifestación de esto y que puede ir de la mano con la sensibilidad a estas hormonas en los órganos pélvicos, que es lo que sucede comúnmente en las pacientes con endometriosis. También nos llama Juan. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta? Buenas tardes, le llamo desde Popayán. Agradezco a ustedes, periodistas, por este espacio en la radio y también al doctor que nos da información. Yo tengo una amiga en Medellín que tiene una endometriosis severa y le ha avisado el médico internista que la acompaña que es muy riesgosa la operación. ¿Qué otra alternativa tendría y por qué es tan riesgosa? Correcto, sí. La cirugía para la endometriosis, dependiendo de la severidad de la enfermedad y de dónde se localice, puede tener un riesgo importante. Y de nuevo, este riesgo va en proporción inversa a la experticia o a la habilidad y experiencia del cirujano que haga la intervención. Un cirujano entre más experto, más conocedor de la enfermedad y con más años de experiencia, es un cirujano que tiene menos posibilidades de tener complicaciones durante estas cirugías, que son cirugías que tienen que ser muy bien hechas y que conllevan, estoy de acuerdo, un riesgo importante. Por eso no todas las pacientes deben ser operadas y si llegasen a necesitar una cirugía, tiene que ser por manos muy, muy expertas. Lo segundo es que hay alternativas a la cirugía, como son los tratamientos que ya mencionamos a lo largo de la entrevista, los tratamientos hormonales a base de esta hormona que se llama la progesterona o los progestágenos, los tratamientos hormonales que suprimen la producción de hormonas por parte de la mujer, la utilización de diferentes estrategias analgésicas, y no hemos hablado de algunas terapias que se consideran como terapias complementarias, como el uso de estrategias como la acupuntura, que pueden tener algún lugar y algún valor en estas pacientes. Gladys, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere decir hoy? Llamo desde San Gil para saber, o sea, tengo una niña de 15 años y ella el periodo le viene muy fuerte y le mandé a hacer una ecografía. Me dijeron que tenía ovarios poliquísticos
y después de un tratamiento, como a los 6 meses, volví y le mandé a hacer la ecografía y me dijeron que ya no tenía. O sea, yo quisiera saber si eso puede ser endometriosis o si sería verdad que tenía quistes, o si eso se van o no. Correcto, mira, los ovarios poliquísticos, como aparecen en la ecografía, es un hallazgo que se ve con alguna frecuencia en mujeres jóvenes, y el diagnóstico de ovario poliquístico tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertos criterios para hacerlo. La mera aparición de pequeños quistes en los ovarios, que en realidad no son quistes, pero que hacen que esto se llame ovario poliquístico, no es criterio único y absoluto para diagnosticar este tipo de enfermedad, que se asocia principalmente a trastornos de la ovulación y a algunas alteraciones en las producciones hormonales que se traducen en manifestaciones en la piel como el acné o el crecimiento anormal de vello. Esto no es un factor de riesgo para endometriosis. Puede coexistir con endometriosis, efectivamente sí pueden existir los dos problemas al tiempo, pero como te digo, es un problema completamente diferente, es un problema funcional de los ovarios, y que el hecho que se haya visto en una ecografía primero y después no se haya visto en la ecografía, pues depende de factores tan importantes como quién hizo la ecografía, con qué técnica la hizo, qué tipo de ecógrafo, para ver o no ver estas imágenes de ovarios poliquísticos. Y en segundo lugar, esto sí, efectivamente, este tipo de imágenes tienden a atenuarse con el tiempo. Pues, doctor Ricardo Rueda, sabemos que usted tiene compromisos, nosotras estaríamos con usted encantadas hasta el final del programa, pero sabemos que tiene pacientes que atender. Él es Ricardo Rueda, él es médico especialista en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva, y en sus redes sociales se hace llamar como el forjador de sueños y sembrador de ilusiones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotras en Salud y Algo Más, y nos debe entonces otro programa del tema de los quistes. Claro que sí, Caro y Paulita, cuando lo necesiten podemos hablar también de esa condición del ovario poliquístico que afecta a una gran proporción de mujeres. Se estima que 1 de cada 7 en el mundo lo puede tener.